El hallazgo en la nieve. El silencio cubría el bosque como una manta helada. Era una mañana de enero en un pequeño pueblo de Colorado, donde el invierno parecía no terminar nunca. La nieve recién caída brillaba bajo el sol pálido, pero algo en aquel paisaje perfecto estaba fuera de lugar. Una mancha oscura, apenas visible entre los árboles, rompía la pureza del blanco. A las 7:42 de la mañana, un hombre llamado Daniel Mercer, leñador local, seguía su rutina habitual. Con su camioneta oxidada y su perro al lado, se internó en el camino forestal del condado de Clear Creek. No imaginaba que, en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. Daniel bajó de la camioneta para inspeccionar unas huellas pequeñas, como si alguien, quizá un niño, hubiese caminado descalzo sobre la nieve. Siguió el rastro unos metros más hasta que su respiración se congeló. Allí, bajo una delgada capa de hielo y ramas secas, yacía el cuerpo de una niña de no más de 8 años. Su cabello rubio estaba cubierto por escarcha y su vestido azul, endurecido por el frío, parecía de porcelana rota. El hombre retrocedió temblando. No había sangre visible, pero en su rostro se reflejaba el horror. Llamó a la policía con manos que no dejaban de temblar. En menos de una hora, la escena estaba llena de agentes, luces intermitentes y cinta amarilla ondeando contra el viento. El detective Laura Mendoza, una investigadora con fama de implacable, fue la primera en acercarse. Observó cada detalle, las huellas, la posición del cuerpo, los objetos a su alrededor. Todo parecía indicar que el lugar del hallazgo no era el lugar del crimen. La niña había sido trasladada. Los forenses confirmaron que llevaba menos de 12 horas en aquel sitio. Pero había algo aún más inquietante. El cuerpo no mostraba signos evidentes de violencia. Solo un pequeño corte en la palma de la mano y una flor seca, cuidadosamente colocada sobre su pecho. El pueblo entero se paralizó. Nadie recordaba una tragedia así desde hacía décadas. En las redes locales comenzaron a circular rumores, una secta, un ritual, una venganza. Pero la detective Mendoza sabía que, detrás de las teorías y el miedo, había algo más profundo, una historia humana, desgarradora. Esa misma noche, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima, Sophie Allen, una niña desaparecida hacía 3 días. Vivía a solo 2 kilómetros del bosque. Su madre, Rachel, apareció frente a las cámaras llorando, sujetando la bufanda que Sophie usaba siempre. Dije que algo no estaba bien. Dije que ella no se iría sola, repetía entre sollozos. El caso apenas comenzaba, y ya tenía a todo el estado mirando hacia el pequeño pueblo congelado por el horror. Pero para la detective Mendoza una cosa estaba clara. Esa flor sobre el pecho no era una casualidad. Era un mensaje, y alguien, en algún lugar, quería que fuera encontrado. ¿Qué historia hay detrás de esa flor en la nieve? Si te está atrapando este caso, suscríbete al canal, porque lo que descubrirás en el próximo capítulo te dejará helado. La flor en el pecho, escrito en español neutro, tono cinematográfico documental con 300-400 caracteres. Sigue el hilo del caso con profundidad emocional y atmósfera de suspense, conectando con el público de México y Estados Unidos. La flor en el pecho. El cuerpo de Sophie Allen fue trasladado al laboratorio forense de Denver esa misma noche. Afuera, una tormenta azotaba las ventanas, como si el invierno quisiera borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Dentro, el silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido metálico de los instrumentos y el murmullo del refrigerador donde descansaba la niña. La detective Laura Mendoza observaba desde el otro lado del vidrio. No era la primera vez que veía algo así, pero algo en ese caso la inquietaba profundamente. Había trabajado en decenas de escenas violentas, pero la forma en que Sophie fue encontrada, con aquella flor seca sobre el pecho, era diferente. No era crueldad sin sentido, era simbólico.
El informe preliminar confirmó lo que temían. No había señales de agresión sexual ni de lucha. La causa de muerte era hipotermia inducida, pero el cuerpo mostraba niveles anormales de sedantes en la sangre. Sofía había sido dormida antes de morir congelada. La flor, una Edelweiss rara en esa región, no debía existir en Colorado. Era una flor alpina, símbolo de pureza y sacrificio. ¿Por qué alguien la colocaría allí? Laura mandó a analizar los residuos del tallo y descubrieron algo inquietante. El polen provenía de un invernadero privado, a menos de 5 millas del bosque. El dueño, Henry Caldwell, un botánico retirado, solitario, conocido por su obsesión con las flores raras. A la mañana siguiente, los agentes acudieron a su propiedad. El lugar era tan hermoso como perturbador. Un jardín cubierto de cristal, lleno de orquídeas, lirios y flores blancas. Pero lo que llamó la atención de Mendoza fue una pequeña mesa junto a una ventana. Sobre ella un cuaderno abierto con frases escritas a mano. La pureza solo florece en el frío. La inocencia es el precio del renacimiento. Henry Caldwell, de 58 años, fue interrogado. No mostró sorpresa al escuchar el nombre de Sophie. De hecho, dijo algo que dejó a todos helados. Ella vino a mí, quería descansar. Yo solo la ayudé a encontrar paz. Sus palabras desataron una tormenta mediática. Algunos lo veían como un loco inofensivo, otros como un asesino ritualista. Pero Laura sentía que algo no encajaba. Caldwell tenía un tono sereno, casi paternal, y su historial no mostraba violencia. Sin embargo, en su casa encontraron recortes de periódicos antiguos, todos con titulares similares. Niña desaparecida bajo la nieve, flor blanca hallada junto al cuerpo. Casos ocurridos hacía más de 20 años. En distintos estados. ¿Podría tratarse de una serie de crímenes conectados? Esa noche, Laura revisó los archivos en su despacho. En cada caso, la víctima era una niña de entre 7 y 10 años. En cada escena, la misma flor. El asesino, siempre anónimo, parecía moverse de ciudad en ciudad, dejando su firma en el invierno. Laura cerró los ojos. Afuera comenzaba a nevar otra vez, y por un instante juró oír una voz suave, casi como un susurro en el viento. La pureza florece solo en el frío. Sabía que no era casualidad. Este no era el final de un crimen. Era el principio de una serie. ¿Y si el asesino de Sophie ya había actuado antes? En el próximo capítulo, la detective Mendoza descubrirá un patrón oculto y un secreto que cambiará todo. Suscríbete y acompáñanos en esta historia, donde cada nevada trae consigo un nuevo horror. Los ecos del pasado durante los días siguientes. La detective Laura Mendoza se sumergió en una investigación que la llevó a través de los registros policiales de los últimos 30 años. Lo que comenzó como un caso aislado de una niña muerta en la nieve, se transformó en un patrón inquietante que cruzaba fronteras y generaciones. Los archivos revelaban una secuencia precisa. Niñas desaparecidas entre diciembre y febrero, siempre en pequeños pueblos del norte de Estados Unidos. En cada escena, una flor blanca depositada sobre el cuerpo. No había huellas, no había testigos, solo el mismo silencio helado. El primer caso documentado databa de 1986, en Helena, Montana. La víctima, Lucy Grant, 9 años, encontrada a orillas de un lago congelado. El informe forense mencionaba una flor extraña, de pétalos puntiagudos. Nadie le dio importancia entonces. 37 años después, esa pista volvía a la vida. Laura sabía que para comprender el presente debía desenterrar el pasado. Viajó a Montana, al viejo archivo estatal, donde una mujer mayor, una exsecretaria policial, le entregó una caja de cartón polvorienta. Dentro había fotografías, notas mecanografiadas y una cinta de casete marcada con tinta azul. Entrevista al sospechoso H.C. El corazón de Laura se aceleró. H.C. podía ser Henry Caldwell. La grabación, pese a la mala calidad, revelaba una voz grave y pausada. No todas las flores nacen en primavera.
Algunas necesitan el invierno para ser puras. Era su frase, repetida palabra por palabra décadas después. Caldwell había estado allí. De regreso en Denver, Laura solicitó una orden judicial para revisar el ADN del sospechoso. El laboratorio comparó las muestras encontradas en el cuerpo de Sophie con las de Caldwell. El resultado llegó 3 días después. No coincidían. El caso se desmoronaba. Si Caldwell no era el asesino, ¿por qué repetía el mismo símbolo? ¿Por qué coleccionaba recortes de los casos anteriores? En medio del desconcierto, Laura recibió un correo anónimo. Asunto: él no trabaja solo. El mensaje contenía una sola imagen, una foto antigua en blanco y negro. En ella, un hombre joven, con un abrigo largo, parado frente a un invernadero. En el reverso, una inscripción: Invierno de 1986, mi mentor. Ese descubrimiento cambió todo. Caldwell no era el origen, era la continuación. El verdadero asesino había operado durante décadas, transmitiendo su ritual a otros, como una tradición macabra. Un culto silencioso, dedicado a una idea distorsionada de pureza. Laura comenzó a reconstruir la línea de tiempo. Cada década, un nuevo discípulo. Cada discípulo, una flor distinta pero con el mismo significado. En 1986, la Edelweiss. En 1997, lirios blancos. En 2009, jazmines. Y ahora de nuevo la Edelweiss. El ciclo se repetía. Mientras revisaba las fotos, notó algo que se le había escapado. En el fondo del bosque donde hallaron a Sophie había una sombra borrosa, casi humana. No estaba en los registros oficiales, como si alguien hubiera alterado las imágenes antes de entregarlas. Esa noche, Laura condujo sola hacia el bosque. La nieve cubría el suelo, el mismo lugar donde todo comenzó. El viento soplaba fuerte y el silencio parecía más pesado que nunca. De repente su linterna iluminó algo parcialmente enterrado. Otra flor, fresca, recién colocada. El asesino no había terminado. Ecos bajo el hielo, el viento silbaba entre los árboles cubiertos de escarcha, mientras los equipos de búsqueda seguían removiendo la nieve endurecida por el frío. Habían pasado ya 3 días desde la desaparición de Hannah, y el pequeño pueblo de Yusawa empezaba a perder la esperanza. Las linternas trazaban líneas amarillas sobre la nieve blanca, y los perros rastreadores olfateaban el suelo, confundidos por el hielo y las ráfagas heladas. El silencio solo era interrumpido por el crujir de las botas y los murmullos de los voluntarios que susurraban oraciones. Esa mañana, uno de los rescatistas, un anciano llamado Daichi, vio algo sobresalir de un banco de nieve junto al río. Un trozo de tela azul, el mismo color del abrigo que Hannah llevaba el día que desapareció. Los gritos rompieron el aire. Las cámaras de la policía corrieron al lugar. Los oficiales apartaron la nieve con las manos, con desesperación, como si cada palada pudiera devolver el tiempo atrás. Y entonces, el hallazgo. Bajo una capa delgada de hielo, el cuerpo de la niña emergió congelado, como atrapado en un sueño que nunca terminó. Su rostro estaba pálido, con los labios morados, y sus ojos semicerrados daban la impresión de que aún escuchaba el viento. Pero lo que más perturbó a todos fue algo pequeño, casi invisible. En su muñeca, una cinta roja, amarrada con precisión, igual a la que los monjes del templo cercano usaban en rituales antiguos de protección. Las cámaras grababan en silencio. Nadie hablaba. El jefe de policía solo murmuró: «Esto no fue un accidente». El cuerpo fue trasladado al hospital local, donde los forenses comenzaron su examen. La temperatura corporal indicaba que Hannah había muerto pocas horas después de desaparecer, pero las marcas en su piel no coincidían con una caída o congelamiento natural. Había rasguños, presión en el cuello y un pequeño símbolo tallado con una navaja en su muñeca.
el mismo que decoraba las puertas del templo abandonado de Yusawa. El pueblo entero cayó en una mezcla de miedo y culpa. Algunos decían que el espíritu de la montaña la había reclamado. Otros, que alguien había usado esa historia para encubrir algo mucho más oscuro. La madre de Hana, devastada, permanecía en silencio frente al río, cada día esperando respuestas que no llegaban. Mientras tanto, los rumores crecían. Un hombre había sido visto cerca del templo la noche anterior y alguien escuchó campanas, aunque el templo llevaba años cerrado. Esa noche, el periodista Kenji Tanabe escribió en su libreta una frase que marcaría el inicio del siguiente capítulo. Si el hielo puede guardar secretos, entonces Yusawa está construida sobre un silencio mortal. El monje del templo rojo, la noticia del hallazgo del cuerpo de Hana, sacudió Yusawa como un trueno en medio del silencio. Pero lo que más perturbó a todos fue la cinta roja y el símbolo tallado en su muñeca. Los ancianos del pueblo reconocieron el emblema de inmediato. Pertenecía al templo Akai, conocido antiguamente como el Templo Rojo. Durante décadas, ese lugar había estado cerrado, cubierto por la nieve y el olvido. Según la tradición, allí vivía un monje ermitaño que practicaba rituales de purificación con sangre animal, hasta que una noche el templo ardió en llamas. Nadie volvió a verlo. El periodista Kenji Tanabe, decidido a descubrir la verdad, se dirigió al lugar. El camino hasta el templo era estrecho, flanqueado por árboles que parecían inclinarse sobre él. La nieve amortiguaba sus pasos, y el aire helado llevaba un olor extraño, metálico. Al llegar, Kenji encontró el templo semienterrado en la nieve, con puertas medio abiertas y marcas de fuego aún visibles en la madera ennegrecida. Pero lo que más le llamó la atención fue algo reciente: huellas humanas alrededor del santuario, demasiado recientes para un sitio abandonado. Dentro, la escena era perturbadora. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones rojas, escritas con una mezcla de tinta y algo más oscuro. En el centro, sobre un altar de piedra, había una cuerda con cintas idénticas a la de Hana, y sobre pinnotes, el suelo, una vieja fotografía, el retrato de un grupo de monjes, con una niña entre ellos, una niña que parecía Hana, aunque la imagen databa de más de 20 años atrás. Kenji tembló. El frío no era suficiente para explicar el escalofrío que lo recorrió. Mientras iluminaba con su linterna los rincones del templo, notó un movimiento. Una sombra, apenas perceptible, se deslizó detrás de una columna. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz quebrada. Nadie respondió. Solo el sonido del viento colándose entre las grietas. De pronto, un murmullo, como si alguien recitara oraciones antiguas. El periodista retrocedió y su luz cayó sobre una figura encorvada al fondo del templo. Era un hombre, vestido con ropas de monje, el rostro cubierto por una máscara blanca manchada de rojo. «Ella debía ser ofrecida», susurró el monje. «La montaña siempre reclama lo suyo». Kenji grabó todo, cada palabra, cada paso, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció, como si se disolviera en el aire frío. Solo quedó la máscara, caída sobre el suelo. La llevó consigo, sin imaginar que ese objeto desataría algo mucho peor. Días después, la policía encontró la máscara en la habitación de Kenji. Él, sin embargo, había desaparecido. Su cámara fue hallada junto al río, cubierta de hielo. En el último segundo del video, antes de que la grabación se cortara, se escucha su voz temblorosa. «El monje no murió en el incendio, sigue aquí». El caso de Hana, que parecía resuelto, se convirtió en algo mucho más oscuro, y por primera vez los habitantes de Yusawa comenzaron a preguntarse si la montaña realmente guardaba los muertos o los alimentaba.
La cinta roja el invierno seguía cayendo sobre Yusawa como una maldición silenciosa. Después de la desaparición del periodista Kenji Tanabe, el pueblo entero quedó envuelto en una mezcla de miedo y superstición. Nadie hablaba en voz alta sobre la niña, ni sobre el templo. Pero todas las noches, cuando el viento soplaba desde las montañas, algunos decían escuchar campanas. Campanas que provenían del bosque donde encontraron el cuerpo de Hana. La policía local intentó cerrar el caso. Oficialmente, Hana fue víctima de un secuestro, pero en los archivos confidenciales había algo más. El símbolo tallado en su muñeca coincidía con un antiguo sello de protección usado en rituales de ofrenda espiritual. Según los registros, esos rituales eran dirigidos por los monjes del templo Akai hace más de un siglo. El propósito: mantener la nieve pura y el espíritu de la montaña dormido. Una detective de Tokio, Reina Morimoto, fue enviada para revisar el caso. Era escéptica, práctica, acostumbrada a crímenes reales, no leyendas, pero conforme revisaba las pruebas, algo comenzó a inquietarla: el video final de Kenji. En los últimos segundos, antes del corte abrupto, se podía ver un símbolo rojo dibujado en la pared, el mismo que apareció más tarde en la oficina de la policía local, pintado con sangre fresca. Reina decidió visitar el templo por sí misma. La noche era gélida y la neblina parecía moverse como un ser vivo. Dentro del santuario encontró la cuerda con cintas rojas que había descrito Kenji. Pero esta vez había 7. La última aún húmeda. Al tocarla, sintió un calor extraño, casi humano. Y entonces escuchó pasos detrás de ella. Giró la linterna. Nada. Solo las paredes cubiertas de inscripciones que ahora brillaban levemente, como si respondieran a su presencia. En el suelo, entre la nieve que se filtraba por el techo roto, vio un cuaderno. Era el diario del monje desaparecido. Las páginas estaban llenas de confesiones. En ellas, el monje relataba cómo, en un invierno remoto, la aldea ofreció a una niña como sacrificio para calmar la furia de la montaña. Desde entonces, cada 40 años, la montaña reclamaba una vida nueva. La próxima debía ser Hana. El diario terminaba con una frase escrita con tinta corrida: si se interrumpe el ciclo, la nieve se volverá roja. Reina sintió que algo la observaba. Detrás del altar, una sombra se movió, y entonces lo vio. Un pequeño lazo rojo colgando de una rama. Cuando lo tomó, escuchó una voz femenina, suave, casi un susurro: «¡Ayúdame!». El viento sopló con fuerza, apagando su linterna. En la oscuridad, la detective sintió el roce de algo helado sobre su cuello, y la voz se volvió un grito. A la mañana siguiente, el templo fue encontrado vacío. No había señales de Reina, solo una nueva cinta roja atada en el altar. Y en la nieve, un patrón circular de huellas pequeñas, como si una niña hubiera estado danzando alrededor durante la noche. El caso fue finalmente cerrado, pero los aldeanos aún evitan pronunciar el nombre de Hana Furukawa. Cada vez que cae la primera nieve, alguien deja una cinta roja en el bosque y juran que, si no lo hacen, la montaña despertará de nuevo. El eco del hielo 30 años después de la desaparición de la detective Reina Morimoto, Yusawa cambió de rostro. Los hoteles de esquí, las luces de neón y el turismo habían cubierto la vieja aldea. Pero bajo esa fachada moderna, las leyendas continuaban respirando. Cada año, cuando la primera nieve caía sobre los tejados, alguien desaparecía. Nunca más de uno, nunca menos. Siempre en silencio. Siempre con una cinta roja hallada cerca del lugar. El caso había sido enterrado en los archivos de Tokio hasta que una periodista, Aya Takeda, encontró un fragmento olvidado del video de Kenji Tanabe. En la grabación, justo antes de que la cámara se apagara, se oía una voz infantil diciendo: «No fue mi culpa.
Ya obsesionada con los casos antiguos, viajó a Yuzawa buscando respuestas. Su llegada no fue bien recibida. Los aldeanos la miraban con recelo, especialmente los más viejos. Uno de ellos, un hombre encorvado con manos temblorosas, le susurró al pasar: «No la busques. Ella ya está despierta». Esa noche, Aya se hospedó en una posada a las afueras del pueblo. La dueña, una mujer mayor de mirada perdida, le dejó una nota debajo de la puerta: «Si escuchas pasos en la nieve, no abras la ventana». El sonido llegó a las 3 de la madrugada. Era suave, rítmico, como si alguien caminara alrededor del edificio. Aya tomó su grabadora y se acercó a la cortina. No vio nada, pero en el cristal empañado apareció una marca de mano pequeña, casi infantil, y junto a ella un dibujo, una flor con pétalos rojos. Al día siguiente, Aya fue al templo Akai, ahora en ruinas. Los restos del altar seguían allí, cubiertos por una capa de hielo. Entre las piedras, encontró una cinta roja atada a un hueso pequeño. Cuando la levantó, un sonido grave resonó en el aire, como un suspiro saliendo de la montaña. El suelo tembló. Un murmullo recorrió los árboles. En su cámara, la periodista captó algo imposible: una figura infantil parada al borde del bosque, vestida con kimono blanco y el cabello cubriéndole el rostro. Cuando Aya la enfocó, la figura se desvaneció, dejando atrás solo un lazo rojo flotando sobre la nieve. Esa noche, revisando las grabaciones en su habitación, Aya descubrió algo que la heló por dentro. En el reflejo del vidrio detrás de ella, una niña la observaba. Sus labios se movían lentamente, pero no emitían sonido. Sin embargo, cuando Aya subió el volumen, se escuchó una voz distorsionada que repetía una y otra vez: «Tú me abriste los ojos». Las luces parpadearon. En la pantalla, la imagen cambió por sí sola, mostrando el rostro de Reina Morimoto, la detective desaparecida hacía 3 décadas. Su expresión era vacía, sus ojos completamente blancos. Y en su cuello, una cinta roja. El archivo se cortó. El computador se apagó. Y desde el exterior se oyó el suave crujir de pasos sobre la nieve. Al amanecer, el cuarto de Aya estaba vacío. Sobre la cama, un solo objeto: su grabadora. Al reproducirla, la última frase registrada fue una respiración entrecortada y un susurro que parecía venir de muy lejos: «La montaña». Ya despertó. La maldición del Valle Blanco, la desaparición de Aya Takeda, conmocionó brevemente a los medios. Los noticieros locales informaron que la periodista había abandonado su habitación sin dejar rastro. Pero la noticia se desvaneció tan rápido como la nieve al sol. Sin embargo, en los foros de Internet dedicados a casos paranormales, su nombre comenzó a resonar. Un usuario anónimo subió fragmentos de su última grabación. El título del video era simple: «La montaña habla». En el material se escuchaban crujidos, respiraciones entrecortadas y al final un eco apenas audible, una risa infantil. La ubicación coincidía con las coordenadas del Valle Blanco, una zona prohibida, donde se creía que antiguamente se practicaban rituales para apaciguar al espíritu de la nieve. El detective retirado Koji Yamura, compañero de Reina Morimoto hace 3 décadas, vio aquel video y supo que debía regresar. Su rostro envejecido reflejaba cansancio y culpa. Él había sido quien cerró el caso original, convencido de que no había evidencia suficiente. Pero ahora cada detalle coincidía: los lazos rojos, los pasos en la nieve, los susurros entre los árboles. Koji viajó a Yuzawa con una linterna, una vieja cámara y el archivo que había guardado en secreto todos esos años. Era una grabación inédita del templo Akai, tomada días antes de que desapareciera Reina. En ella se veía una ceremonia, aldeanos encapuchados, fuego y al centro una niña vestida de blanco. La cámara temblaba. Alguien gritaba: «¡Ella debe dormir!». «No la despierten». Pero lo habían hecho. En su regreso, Koji notó algo extraño.
El aire estaba más denso, el cielo perpetuamente gris. Los locales hablaban de la maldición del valle, como si fuera un secreto familiar. Una anciana, al reconocerlo, se arrodilló ante él y murmuró: «Usted la trajo de vuelta». Esa noche, el detective acampó cerca del río congelado. Encendió su grabadora para documentar sonidos del ambiente, pero captó algo más: una melodía, una voz infantil que cantaba suavemente una canción de cuna, interrumpida por un sollozo. El tono era hipnótico, casi humano. Cuando abrió los ojos, vio figuras en la nieve. Eran 3, 4, 6, todas pequeñas, cubiertas por mantos blancos, avanzando lentamente hacia él. Entre ellas distinguió una más alta, una mujer de cabello negro que sostenía una cinta roja. Koji apuntó con la linterna, pero la luz se apagó de golpe. Y entonces la escuchó, una voz femenina detrás de él susurrando: «¿Por qué me dejaste allí, Koji?». Giró la cabeza. Reina Morimoto estaba frente a él, exactamente igual que en la última foto de su expediente. Sus ojos eran pozos vacíos, su piel pálida como el hielo, y en su cuello la misma cinta roja que había visto tantas veces en las víctimas. Koji cayó de rodillas. La linterna encendió sola, iluminando el rostro de la niña. Sonreía, y en esa sonrisa el detective comprendió que lo que habían despertado no era un espíritu, sino algo mucho peor. Un eco ancestral, una fuerza que alimentaba su propia existencia con el miedo y la culpa de los vivos. Al amanecer, un turista encontró la cámara de Koji a orillas del río. El video final mostraba su silueta caminando hacia la neblina, mientras la nieve comenzaba a teñirse lentamente de rojo. Y una última frase, grabada con voz temblorosa: «No busquen a la niña, ella nunca estuvo sola». La voz que rompió el silencio. El invierno terminó, pero el eco del caso siguió congelando los corazones de todo el país. En el pequeño pueblo de Dillon, los días parecían más largos y las noches más pesadas. Las calles nevadas, que antes eran símbolo de tranquilidad, ahora eran parte del recuerdo más oscuro de su historia. El nombre de Hannah Collins ya no era solo el de una niña desaparecida. Era un recordatorio de lo que el silencio puede ocultar. Tras el juicio, los medios abandonaron el pueblo, dejando atrás una comunidad dividida entre la rabia y la tristeza. La madre de Hannah, Laura, permanecía en su casa rodeada de cartas, dibujos y pequeños regalos que la gente le había dejado en la puerta. A veces encendía una vela frente a la ventana, no como señal de luto, sino como promesa de que su hija nunca sería olvidada. El investigador Mark Rivas, por su parte, no podía cerrar el caso emocionalmente. Había resuelto crímenes antes, pero ninguno lo había marcado de esa manera. Cada testimonio, cada fotografía, cada pista hallada en la nieve, todo seguía grabado en su mente como una secuencia que se repetía sin fin. Semanas después, el juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el responsable. Al escuchar el veredicto, Laura no lloró. Simplemente asintió, con los ojos fijos en el suelo. No había victoria posible en un caso como ese, solo la certeza de que la verdad había salido a la luz. Pero lo que pocos sabían era que el impacto del crimen había trascendido el expediente judicial. En varias escuelas del condado, profesores comenzaron a usar el caso de Hannah como ejemplo para enseñar a los niños sobre la importancia de hablar, de no callar ante el peligro. Las palabras de Laura en una entrevista televisiva resonaron en miles de hogares. «Mi hija no murió en vano». Si una sola persona se atreve a decir algo, ya no habrá más sangre en la nieve. Esa frase cambió algo en la comunidad. Las familias comenzaron a cuidarse más, a conversar más con sus hijos, a estar atentos. En el lugar donde se halló el cuerpo de Hannah, los vecinos construyeron un pequeño monumento, una estatua de bronce de una niña mirando al horizonte, con una inscripción sencilla en su base: «La verdad nunca se congela». El caso de Hannah Collins
no fue solo una tragedia. Fue una advertencia, un reflejo del lado más frágil y humano de la justicia. Y aunque la nieve vuelve cada año, quienes conocieron su historia aseguran que ya no la ven igual. Dicen que cuando cae la primera nevada, el viento trae consigo un susurro, el eco de una niña que aún guía a los que se atreven a mirar más allá del miedo. Y si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos en la próxima investigación, porque la verdad a veces se esconde bajo el silencio.